Dios les bendiga, hermanos. Qué raro que ya no se ven a los niños saliendo por las puertas, ¿verdad? Se siente incómodo de tanto experimentarlo, se siente un poco raro. Bueno, hermanos, hoy les traigo un tema que espero que sea de edificación para todos. ¿Cuántos aquí de los que están presentes sufren por el estrés, las preocupaciones? ¿Cuántos? ¿Pueden levantar la mano? Ok. Entonces yo creo que esto le va a ayudar. Vamos a ver cómo le hacemos. Hermanos, el tema que le traigo hoy es precisamente el estrés, las preocupaciones, la ansiedad. Sabemos que cada ser humano conoce, ¿verdad? Y no le voy a leer un texto porque traigo demasiados, ¿ok? Voy a tratar de cómo arreglarlos para que lleguen en su preciso momento. Entonces decía que cada ser humano conoce algún tipo de sufrimiento, ¿verdad? En este tiempo actual lo podemos ver a nuestro alrededor. En todo lugar, en todo momento podemos ver el quebrantamiento, las dificultades financieras, la pobreza, ¿verdad? El desempleo. Podemos experimentar que algo está mal en este mundo. La palabra de Dios nos demuestra que el pecado ha traído no solamente muerte, sino también incertidumbre en este mundo. Entonces, ¿por qué nos preocupamos? Realmente nos preocupamos por los biles, por la comida, por la ropa, por el mañana. Les puedo asegurar que no es así. Hoy podemos hablar de que en Estados Unidos, y no solamente en Estados Unidos, en muchos lugares del mundo, la gente está sufriendo de estrés, está sufriendo por la preocupación que tienen. Y les voy a leer el concepto de preocupación. La palabra preocupación se deriva de una palabra en latín, un poco rara, no se las voy a decir, pero eso sí, vamos al verbo, preocupar. Preocupar es la acción que está vinculada a generar zozobra o nerviosismo, o a ocuparse con antelación de algo. O sea, es como que nos preparamos cuando viene alguna dificultad, nos preparamos emocionalmente para sufrir por esa causa. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo suena? No suena nada bien, ¿verdad? O sea, como que nos predisponemos a sufrir por lo que viene. Entonces, el gran problema, hermano, es que queremos luchar contra la incertidumbre en este mundo. Queremos seguridad, ¿verdad? Amén. Todos queremos seguridad. Pero cuando no podemos controlar lo que viene después, entonces nos empezamos a preocupar. Lo bueno es que nuestro Señor Jesús le indicó a sus seguidores, que somos nosotros, que la simple verdad de Dios es nuestra providencia. Hermanos, eso es el efecto de la preocupación es el efecto de no confiar o de no tener suficiente fe en Dios y tratar de valernos por nosotros mismos de cualquier problema que nos enfrentamos. Y cuando llega la encrucijada y no lo podemos resolver, nace el estrés, nace la enfermedad, nace la angustia. Ahora, vamos a escuchar qué nos dice el Señor Jesús en cuanto a la comida, la bebida, la vestidura. Dice así la palabra de Dios en Mateo capítulo 6. No lo busquen, yo se los voy a leer. Dice: pero esto digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida? ¿Y el cuerpo más que la ropa? ¿Y por qué se han de preocupar por la ropa? Observen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos.
Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no os dará mucho más a ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los paganos andan tras todas estas cosas. Y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá su propio afán. Cada día tiene ya sus problemas. Que Dios bendiga su palabra. Entonces, ¿cómo nos dijo Jesús? ¿Cómo nos dice el Señor Jesús? ¿Cómo nos llamó en el versículo anterior? Gente de poca fe. Hombres de poca fe. O sea, podemos argumentar. El problema que tenemos es que no confiamos lo suficiente en Dios como para creer todo lo que Él tiene para nosotros en su palabra. Hermanos, nuestro camino está trazado. Jesucristo vino y abrió las puertas al reino. No solamente abrió las puertas al reino, sino que se van a dar cuenta que hasta en el momento en que nuestra vida va a correr peligro, incluso por el mandamiento que tenemos. Oigan lo que Él dice: mas cuando os entreguen, no os preocupéis cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora se os será dado lo que debéis hablar. Y esto, hermanos, lo hemos visto en la historia bíblica. Cada vez que llegaba alguien y era traído delante de principados, potestades, etcétera, etcétera, en ese momento la persona decía, ya fuera discípulo, fuera quien sea, decía lo que debía de decir. Y por lo general, eso que debía de decirse está escrito. O sea que tenemos testimonio suficiente para que empecemos a obrar de otra manera. No solamente eso, sino quiero que se den cuenta cómo comienza el Señor Jesús estos versículos. No se preocupen. Así que no se preocupen. No añadan angustias a su vida. Hay un dicho, no sé si será cubano o será hispano, pero sí, dice así, y se lo he dicho a varios hermanos: si tu mal tiene cura, ¿para qué te apura? Y si no tiene cura, ¿para qué te apura? O sea, ¿se dan cuenta? Estamos añadiendo cosas que simplemente nos están afectando la vida, nos están afectando la psiquis y están impidiendo que alcancemos algo que el Espíritu Santo viene con tiempo trabajando en nosotros. Estamos hablando de la templanza, estamos hablando del dominio propio. ¿Por qué crees, hermano, que no te puedes enfocar, ya sea cuando estás en el trabajo, estás haciendo alguna cosa y tienes algo metido en tu cabeza y no puedes lograr, no puedes descifrar y te estás ahogando en tantas, y es lo mismo que estás haciendo día a día? Y ese es el estrés, es la preocupación que tienes con respecto a algo. Deja de preocuparte y ocúpate. Y te voy a dar la forma exacta de cómo debes de ocuparte. Les voy a hablar de alguien que experimentó muchas situaciones en su andar. Y no solamente en su andar, sino que hasta su muerte. Y quiero hacer lectura de esto. Déjenme buscárselo.
Eso está, vamos a 2 de Corintios, capítulo 11, verso del 23 al 27. Y vamos a escuchar primero los sufrimientos de este varón y luego lo que él decía con respecto del afán, de la preocupación, del sufrimiento, de esa carga que desgraciadamente hoy en día tenemos. Dice así la palabra de Dios: ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, os hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces, de los judíos 5 veces. He recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligro de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga y muchos desvelos, hambre, sed, muchos ayunos, frío, desnudez. Y Dios bendiga su palabra. Este varón, ese es el que nos va a decir esto. Filipenses capítulo 4 del 6 al 8. No lo busquen. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y Dios bendiga su palabra. No sé si entienden de qué nos está hablando. En vez de guardar el estrés, en vez de sufrir por lo que tienes o por cualquier problema al que te vas a enfrentar, mejor que ese estrés lo liberes delante de la presencia de Dios. ¿Cómo? Con ruegos, con ayunos. En todos estos días, no sé si se han dado cuenta, el hermano Hermel ha estado hablando de la oración. Hay un estudio acerca del ayuno. Dios está obrando. Dios nos quiere dar a entender que tenemos el medio. El ayuno no solamente fortalece, el ayuno te ayuda a entender. El ayuno, la oración y el ayuno y el ruego te ayudan a poner todo lo que tienes que te está dañando delante de Dios. Y no solamente eso, hermano. Si lo pones delante de Dios, déjalo ahí. No te lo lleves contigo. ¿Qué nos dice el Señor Jesús? Venid a mí, los que estáis trabajados y cansados, y yo los haré, ¿qué? Descansar. Si Él está deseoso de hacerte descansar, ¿por qué quieres tú tener carga que no tienes que llevar? ¿Crees tú que Dios no sabe cuál es tu necesidad? ¿Crees tú que Dios no tiene poder para resolver tu problema? ¿Crees tú que cualquier hoja de los árboles se cae y Dios no sabe que se cayó? ¿Crees que con el afán, con la preocupación, con el estrés, vas a añadir un codo a tu estatura? ¿Crees que lo que viene lo vas a cambiar porque crees que lo vas a cambiar? No, hermano. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Si eso existe en ti, hermano, es así de sencillo. Deja de morir todo eso vano. Deja de que eso que te afecta muera junto con tu hombre carnal. Ayúdate tú mismo. Permite que la verdad de Dios sea la que te convenza.
Al igual que estamos pidiendo y viene un hermano y se nos acerca y nos ayuda. Y desde ese momento empezamos a confiar más en el hermano. Hermanos, ¿se acuerdan lo que pasó con la serpiente? Cuando la enfermedad fue sanada, cuando el pueblo de Israel fue sanado de las mordeduras de la serpiente con aquello que se levantó, aquella serpiente, el monumento aquel de la serpiente, ¿qué hizo el pueblo de Israel después de aquello? Empezó a adorar a la serpiente. Recuérdate, hermano, que el que viene en tu ayuda es alguien que fue comisionado por Dios. No importa si es un hermano o no, es comisionado por Dios. Por eso la palabra de Dios nos dice que no confíes en el que te ayuda, créele. Es un poco raro, pero es así. ¿Por qué? Porque sientes amor por tu hermano y crees que te va a ayudar y te va a ayudar. Pero detrás de tu hermano está tu padre. Y tu padre le puso en el corazón a tu hermano que él te fuera a ayudar. Entonces, puedes entender esto que dice así, y no se te olvide. Así ha dicho Jehová. Eso es Jeremías, capítulo 17, verso del 5 al 10. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama del desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales del desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Y escuchen esto: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde en el año de sequía y no se fatigará ni dejará de dar fruto. Si tratamos de entender esto, si tratamos de ponernos en el lugar de este árbol, lo primero que nos damos cuenta es que si confiamos en Jehová, no nos va a faltar nada. Si ponemos delante de Dios nuestros problemas, nuestras situaciones, nuestro pesar, no nos va a faltar nada. Hermano, créanlo, no nos va a faltar nada. ¿Hay alguien aquí que padezca de hambre? ¿O de sed? ¿O de falta de ropa? ¿O de falta de hogar? Estoy seguro que cualquiera de nosotros ha experimentado esto. Un día llegas y te das cuenta que no tienes lo suficiente para comer en ese día. Y para rematar ese día te caen como 4 o 5 personas en la casa. Y Señor, ¿qué vamos a hacer? A esa hora te pones a correr, te movilizas, buscas esto, buscas lo otro, y ese es el día que mejor comes. Incluso te sobra la comida. Pero ¿sabes lo que se te olvida? Dar gracias a Dios. Ese es nuestro Señor actuando el día tras día en nuestra vida. Pero como es normal, es lo que vivimos a diario. Pero cuando la soga se aprieta es que todo el mundo empieza a hablar. Ay Dios, ay, señores, confiemos. ¿Tienes problema con la oración? Se ha estado hablando. Dice así la palabra de Dios: al igual, y lo voy a leer dentro de un ratico, pero al igual, dice así, mejor vamos allá. Dice: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues hemos de pedir como conviene, y no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu,
porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por nosotros. Ahora la pregunta, eso es Romanos 8 del 26 al 28, lo vamos a leer dentro un poquitico más largo. Pero escuchando esto, ¿ese no es el mismo espíritu que recibimos el día de nuestro bautizo? ¿No es el mismo espíritu que se nos regaló? ¿No es el que convive con nosotros? ¿No somos nosotros envases de ese Espíritu Santo? Entonces, hermano, pon tu ansiedad, pon tu estrés en Dios. ¿Cómo lo voy a hacer, hermano? Te voy a poner un ejemplo. Va a ser un poquito largo, pero ahí vamos. Vamos a buscar Segunda de Samuel, capítulo 13. La letra un poquito chiquita, pero bueno. Vamos a ver si la alcanzo a leer. Ok. Bueno, hermanos, no es Segunda de Samuel, pero de todas formas se lo voy a leer. Estoy hablando de la historia de David y Betsabé. Dice así: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. En el versículo 14 dice así: mas cuanto en este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Estamos hablando de que está ayunando por una vida, ¿verdad? Lo mismo que decía el hermano. Está ayunando por su hijo. Su hijo se iba a morir. Situación difícil, ¿verdad? Dice: y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y el séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. Mas ¿cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, se lavó, se ungió, cambió sus ropas, entró a la casa de Jehová y adoró. Y después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, ¿te levantas y comiste pan? Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él. Más bien, él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz a un hijo,
y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. ¿Se dan cuenta cómo se cumple la voluntad de Dios y no la podemos cambiar? Estaba ayunando, estaba orando, estaba suplicando, estaba rogando por su hijo. Sin embargo, la voluntad de Dios se cumplió. Y ese ejemplo se lo puedo poner en varios. Podemos hablar de lo que pasaba con Abraham. Cuando a Abraham le dijeron, ve a tal tierra y sacrifícame a tu hijo. Imagínense el tramo desde donde él salió con su hijo hasta donde tenía que sacrificar a su hijo. ¿Qué iba pensando aquel varón? Su único hijo, tenido a los 100 o 100 y tantos años. Único hijo. Y cuando el hijo le preguntaba, papá, ¿y el cordero para el sacrificio? Jehová proveerá. ¿Cree usted eso, hermano? Jehová proveerá. Quiero que de una forma u otra, hermano, busque en su interior y piense si con este nivel de ansiedad, con este nivel de estrés, usted ha podido resolver algo en su vida. Solo un asunto. Y se va a dar cuenta que ninguno se lo ha resuelto. Entonces, piense. Dice la palabra de Dios, y le voy a dar esto para que se dé cuenta de todo lo que Dios tiene para nosotros. Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y dice la palabra de Dios de vosotros, pero yo le puse de nosotros. También dice la palabra de Dios en Isaías, dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26, versículo 3. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Eso lo está diciendo el Rey de Reyes. ¿Qué pasó en el huerto de Getsemaní? Cuando llegó el momento cuando llegó su hora, dice la palabra de Dios que eran gotas de sangre. Eso es una enfermedad causada por el estrés y la ansiedad. Se revientan los vasos capilares y comienza la persona a soltar sangre junto con el sudor por el nivel de estrés. Escuchen, hermano. Y de eso muy pocas personas se recuperan. En cuanto a nuestro Señor Jesús, se paró de allí, tomó su cruz y pasó por todo lo que debía pasar. ¿Se quejó una vez? Dice la Biblia que no. ¿Dijo algo? ¿Protestó? Dijo la Biblia que no. Y ese es el que nos está diciendo que su yugo, su carga es fácil. Entonces, si me han seguido hasta aquí, ¿qué les quiero decir? ¿Qué es la preocupación? La preocupación, el afán, el sufrimiento, simplemente es una carga que no es de nosotros. Es una carga que confiadamente podemos poner en Dios. Los estresados de hoy, dice la palabra de Dios, que solamente los paganos se preocupan por estas cosas. Por el dinero, por el vestido, por el abrigo. Nosotros no. Nosotros tenemos quien nos dé todas esas cosas. Créalo, hermano.
tenga confianza. Jehová no tiene sombra de mudanza. No se martirice por lo que viene el día de mañana. El día de mañana es incierto. No sufra por lo que quieran decir de usted. No hay necesidad. Usted es como es. Y simplemente nada lo va a cambiar. Así que su sufrimiento menos. Entonces, la medicina para resolver el estrés es: crea un poquito más en la palabra de Dios. Aumente su fe. Sienta un poco más de confianza en Jehová de los ejércitos. Él creó este universo en el cual habita la tierra, en la cual usted ha vivido toda su vida. Confíe en su Dios. Usted tiene el vínculo perfecto con Dios. Usted es un sacerdote declarado por Dios. Así. Y tenemos un sumo sacerdote que ha sufrido en todo. En todo, dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, he tratado de parafrasear todo lo que he podido y espero que de una forma u otra me hayan entendido. Pero sí, cuando tengas un momento de ansiedad, cuando tengas un momento de estrés, arrodíllate, métete en tu cuarto, llora, arrástrate, haz todo lo que tengas que hacer. Pero ponlo delante de tu Dios. Ponlo allí, pon ese sufrimiento, eso que te hace sentir mal, ponlo en Él y déjalo allí en Él. Y dice la palabra que Él obrará en cada uno de nosotros. Último pedacito que le voy a leer y se lo quiero de una forma u otra dejar para que se den cuenta quién es Dios. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. El que escudriña los corazones conoce el Espíritu que depositó en nosotros, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Apocalipsis dice que Él se toma en el cielo silencio por 1 hora para recibir las oraciones de todos nosotros. Créalo. Hágalo suyo. Cuando llegue una preocupación en su vida, no cuente del problema que tiene, cuéntele la preocupación, qué tan inmenso y poderoso es el Dios al que usted le sirve. Entonces, si me he hecho entender, hermano, que la paz y la misericordia de Dios sea con todos. Y denle vaya al estrés. Dios le bendiga.